Muy buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión de un tema que abordaremos durante los lunes del mes de agosto a través de este seminario en línea, que es Vejez y Derechos Humanos, hacia la década del envejecimiento saludable. El día de hoy vamos a iniciar con la plática del trato digno. Todas y todos somos responsables. Esta plática estará a cargo de la licenciada Marisela Medina Tapia, quien es jefa de Departamento de Derechos de las Personas Jóvenes, Mayores y Familias de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran ya conectadas a esta sesión. Y para continuar con nuestra actividad de esta mañana, también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pido por favor nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante. Gracias, maestra Elena. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco que nos hagan favor de acompañar allá a nuestra tradicional plática semanal. Solo quiero aclarar que en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora el 1 de octubre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha organizado, como dijo la maestra Elena, este seminario en línea que se llama Vejez y Derechos Humanos durante el mes de octubre. Ella dijo agosto porque yo creo que lo tenía ahí mal anotado, pero es durante el mes de octubre, ¿sí? Y le hemos llamado hacia la década del envejecimiento saludable, ¿sí? Tiene pues esto la finalidad de promover el respeto de los derechos de las personas adultas mayores, así como combatir los estereotipos, los prejuicios, la discriminación asociados a este grupo de personas en situación de vulnerabilidad. La Organización de las Naciones Unidas determinó que el tema del Día Internacional de las Personas de Edad, ¿sí?, de este año, el tema para este año es igualdad digital para todas las edades. Desde luego un tema muy interesante que viene a dar una oportunidad no solo para las personas de edad, para todas las generaciones, ¿sí? Y en beneficio de la sociedad, para que nadie se quede atrás, como dice el eslogan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La igualdad digital es lo de hoy y para todas las generaciones. El seminario, como ya mencionó la maestra Elena, será durante el mes de octubre en 4 sesiones. Se abordarán temas sobre el trato digno o más bien el respeto a la dignidad de las personas adultas mayores, las políticas públicas para su atención, el derecho a una vida libre de violencia, así como la justiciabilidad de estos derechos. Agradezco mucho a la licenciada Marisela Medina Tapia, de la Dirección de Personas Jóvenes, Mayores y Familias de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por esta plática que impartirá el día de hoy, con la cual iniciamos este seminario de 4 pláticas. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Cierro mi intervención, como siempre, exhortándoles a hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Que tengan una excelente semana. Bienvenidos todas y todos. Muchas gracias, presidente, por esta bienvenida y por esta atinada corrección que es durante el mes de octubre. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada de esta mañana. Marisela Medina Tapia es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Femenina de México. Dentro de su trayectoria laboral, ha colaborado como secretaria proyectista del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.
También se desempeñó como jefa del Departamento de Convenios y Contratos, asimismo del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Indigenista. Ha participado como ponente en diversos diplomados y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, entre otros. Es autora de diversas publicaciones en materia de derechos humanos. Dentro de sus trabajos de investigación más reciente se encuentran algunos aspectos de la violencia de género en el caso de la mujer trabajadora, la situación de México frente a los compromisos internacionales y la familia y los derechos humanos, editados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente es jefa del Departamento de Derechos de las Personas Jóvenes, Mayores y Familia de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta mañana nos hablará sobre el trato digno, todas y todos somos responsables. Bienvenida, licenciada, la escuchamos. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer al maestro Juan José Cepeda Bermúdez y a su equipo de trabajo por esta invitación. Y bueno, pues les doy la bienvenida a todas y todos los que estamos hoy en esta mañana, con un tema que desde mi particular punto de vista no debería de darse a través de una plática, ni generarse campañas como la que tiene el ISSSTE o el IMSS para dar un trato digno, un trato adecuado, un trato humanizado. Esto debería de ser natural, de agradecerle a la vida lo mucho que nos da a través de nuestros padres, y este trato digno, este trato respetuoso debería de darse de manera natural. Pero como no es así, tanto el IMSS como el ISSSTE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos tenido que generar campañas para dar un trato respetuoso a un sector de la población que está creciendo de manera muy rápida. Esta transición demográfica está dándose de manera muy acelerada. Y bueno, la primera diapositiva, ¿sí están viendo la presentación? No, maestra, si la puede compartir, por favor. Sí, a ver. A ver. Ahí está, ¿ya la ven? Bueno, miren, en esta primera diapositiva ustedes van a encontrar la dirección, los teléfonos y los correos electrónicos en donde nos pueden contactar. En el caso de que ustedes tengan alguna duda, alguna orientación, la necesidad de alguna orientación jurídica, con muchísimo gusto incluso pongo mi correo personal y mi teléfono personal. Los objetivos de esta plática, ¿sí ven la presentación? Sí, maestra, si gusta le puede dar en la parte inferior derecha, hay un cuadrito que la va a hacer tipo presentación para que se vea más grande y se pueda ver mejor la tipografía. A ver. Creo que es aquí nada más a donde me deja. ¿Así la ven ya bien? Sí, pero se ve muy pequeña. Por eso le comentaba si puede, justo donde está el zoom de la pantalla inferior, ahí al lado hay un cuadrito con una línea donde es para poder hacer la presentación. Ay, perdón, pero no me deja. Si nos lo permite, la podemos compartir nosotros si gusta. Sí, por favor, maestra, perdone, pero No hay ningún inconveniente. Gracias. No me deja hacerla más grande. Bueno, Claro les voy que sí, licenciada. platicando. Los objetivos de esta plática son garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas adultas mayores y de cualquier persona que se encuentre en una situación especial, con especial vulnerabilidad.
como los niños y las niñas, como las personas con alguna discapacidad, como las mujeres que viven violencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál será el objetivo primordial? Pues asegurar una vida digna, libre de violencia y sin discriminación, que son los dos flagelos sociales que mayoritariamente laceran los derechos fundamentales de las personas, sobre todo por razón de edad y de dependencia. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta plática que la dependencia es la puerta de entrada, la dependencia o fragilidad es la puerta de entrada a los actos de discriminación y de violencia. Y esto en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos las personas, no solamente en el seno más íntimo de convivencia, que es la casa, sino también en las instituciones, porque así como hay violencia familiar, también hay violencia institucional. Y también aquí vamos a ver que al utilizar yo el verbo garantizar, por el tipo de aforo que tenemos hoy, que son principalmente organizaciones gubernamentales, pero también organizaciones de la sociedad civil. Bueno, utilicé el verbo garantizar porque los servidores públicos tenemos desde el año 2011 el mandato de ser garantes de los derechos humanos de las personas con las que decidimos trabajar. Y en ese sentido también vamos a ver cuál es la responsabilidad de la familia en la atención y cuidado de la persona adulta mayor y la necesidad de brindar un trato digno, un trato adecuado, tanto en casa como en las instituciones o en los centros de atención a largo plazo. Y bueno, esta plática también coadyuva en la generación de perfiles especializados en materia de derechos humanos. Y siguiente, por favor. Vamos a ver rápidamente cómo se está dando la transición demográfica de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. A la fecha hay aproximadamente 14.7 millones de personas adultas mayores, de personas de 60 años y más. Esto representa aproximadamente el 11% de la población total de nuestro país, siendo ya ahora este grupo, el de 60 años y más, mayor al grupo que conforma los niños y las niñas de entre 0 a 4 años. 53.8% son mujeres y 46.2% son hombres. Aquí vemos que existe una feminización del envejecimiento, ¿sí? Hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. Y entre más longeva la población, son mujeres, ¿sí? Y esto también es preocupante porque, de acuerdo a datos proporcionados por el Coneval, las más pobres entre los pobres son precisamente mujeres y mujeres de edad muy avanzada. Vamos a ver rápidamente el perfil demográfico, epidemiológico y social. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí, la esperanza de vida en promedio es de 75.2 años. Hombres 73 años, mujeres 78. Es decir, el Instituto Nacional de Geriatría nos habla de que hay una esperanza de sobrevida después de los 60 años de 23 años. Es decir, 83 años, estamos hablando de 83 años. Pero recuerden ustedes que nuestro país tiene centenarios. El 1.8% de estos 14.7 millones de adultos mayores tienen 100 años y más. Y bueno, en estimaciones de Coneval también nos dan cuenta de que para 2050 el porcentaje de personas mayores será del 22.5% del total de la población, es decir, aproximadamente 33.4 millones
de personas de 60 años y más. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar un poco de que después de los 60 hay una gran probabilidad de tener una o varias discapacidades. Y entre mayor, el grupo de edad es mayor probabilidad de tener discapacidades. Y sobre todo hay más prevalencia en las mujeres que en los hombres. Aquí vean esta cifra. Después de los 80 años, el 52.4% de la población en este rango de edad tiene una o varias discapacidades. Y el 27% de las mujeres son quienes más cuentan con discapacidad, en comparación con el 24.2% en los varones. Siguiente, por favor. Ahora también este envejecimiento hoy en día en nuestro país viene acompañado de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las cardiopatías, las neoplasias, etc. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo está la situación socioeconómica. El 18.32% de esta población contaba con una pensión o jubilación. Estamos hablando de una pensión contributiva, que es aquella que resulta de los años de servicio y de las cuotas obrero-patronales que dan los organismos gubernamentales, ¿verdad? O bien las empresas. Aquí el 26.59% de los hombres cuentan con alguna pensión contributiva y el 11.20% de las mujeres. ¿Por qué? Porque son las personas que, por ejemplo, en los años 50 o 60 tenían un rol diferente al que ahora tenemos. Hoy día la mujer está inserta en el mercado laboral formal con mayor frecuencia que en los años 50 o 60. Entonces, muy pocas mujeres tienen una pensión o jubilación. Y vamos a hablar también ya a partir de este año, el presidente se pronunció en el sentido de que todos y todas las personas de 65 años y más iban a contar con una pensión no contributiva. Una pensión como un apoyo social del gobierno federal para todas y todas las personas de 65 años y más. Y bueno, el Coneval, como ya les había comentado, se ha manifestado en el sentido de que la mayor población pobre, con pobreza extrema en el país son mujeres, y son mujeres con mucha edad. Aquí, para 2014, argumentó que 9 millones de adultos mayores, fíjense, un poquito más de la mitad de la población adulta mayor contaba con algún tipo de carencia social y 5.7 millones con situación de pobreza extrema, ¿no? Es decir, con la incertidumbre incluso del alimento del día a día. Siguiente, por favor. El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en 2017 informó que el 16.1% de las personas adultas mayores refirió haber sido discriminada en el último año por su condición de persona adulta mayor. ¿En dónde se discrimina más a las personas? Sobre todo a las personas adultas mayores. Pues consejo dio cuenta que el principal lugar donde se discrimina a las personas es en la obtención de un empleo. Y basta abrir el periódico en la sección de empleos para darnos cuenta que quien ofrece lugares para trabajar, quien ofrece plazas, tiene una limitante de edad.
y esa limitante va de los 18 años a los 35, 40 años. ¿Y qué pasa con aquellas personas que a los 60, a los 65 años todavía quieren estar por necesidad económica o por desarrollo personal, seguir insertas en este mercado laboral formal? Pues se topan con pared, ¿no? Y esa es una de las mayores problemas de las personas mayores. Primero, que la pensión, tanto contributiva como no contributiva, no alcanza. Y después, que pues también esta falta de ofertas laborales. Siguiente, por favor. Ahora, la discriminación, la violencia, que es este acto único, repetido, la falta de respuesta adecuada que ocurre dentro de una relación en donde existe expectativa de confianza y que causa daño o angustia a una persona anciana o a una persona niña o niño o a una mujer violentada, etcétera. El INGER, a través de su escala geriátrica de maltrato al adulto mayor en 2016, revela que el 16% de las personas mayores en el último año habían sido violentadas de alguna manera. Esta cifra, sin duda, no es real, es una cifra que desde luego no arroja la veracidad de todos los adultos que de alguna u otra manera están siendo violentados en el seno más íntimo de convivencia o también en las instituciones. ¿Por qué? ¿Por qué estas estadísticas son tan bajas? Si este grupo de edad, igual que el del otro extremo en la recta de edad, estoy hablando de niñas y niños, son los grupos poblacionales que más están expuestos a la violencia. Bueno, en el caso de los niños y las niñas, cuando una persona se da cuenta en la escuela o en el centro de salud o en la comunidad que un niño o niña está siendo violentado, basta una denuncia para que las autoridades, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se pongan a trabajar y se va de oficio esta investigación. En cambio, ¿qué sucede con una persona adulta mayor? Tú informas que hay una persona adulta mayor que está siendo violentada, que en el centro de salud su cuerpo o su actitud dan cuenta de que esa persona vive eventos de violencia. Y tú das aviso, porque hay todo un protocolo a seguir cuando nos damos cuenta de que una persona está siendo víctima de violencia, ¿no? Porque vamos a recordar que nuestro objetivo ahí es garantizar la protección efectiva de las personas a las que yo atiendo. Yo doy aviso de que esa persona está siendo violentada, pero si esa persona dice que no, es no. ¿Por qué? Ya no se sigue, porque quien tiene el interés jurídico es la persona adulta mayor. Y de pronto, ¿qué sucede? ¿Por qué no denuncian? Pues no denuncian porque el principal agresor es una persona de la que dependen emocionalmente y económicamente en muchas ocasiones. Se trata del hijo, de la hija, del yerno, de la nuera, de los nietos, etcétera, o del cuidado. Y entonces, por eso esta cifra es tan baja. Yo podría asegurar, después del trabajo de más de 20 años con personas adultas mayores, que aproximadamente el 90% sufre algún tipo de evento de violencia en su vida adulta mayor. Desde la negligencia en el trato, el abandono o la sobreprotección o la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia sexual y mucho la violencia financiera. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las principales problemáticas de este sector de la población. La pensión no alcanza. Hay falta de oportunidades laborales, hay dependencia económica. Y recuerden ustedes que al principio de la plática comenté que la dependencia o la fragilidad
es la puerta de entrada para vivir eventos de violencia. Y hay que acordarnos también que nosotros a lo mejor, ahorita la población que está, el público que me está haciendo favor de acompañarme, pues a lo mejor andamos entre los 30 a 50 años. Algún día, si Dios lo permite, vamos a llegar a esta etapa de la vida. Para 2050 seguramente, todos los que estamos hoy aquí ya vamos a formar parte de este contingente. Y estas principales problemáticas que hoy vive el adulto mayor, al rato pueden ser también problemas que yo tenga en mi etapa de la vejez. Hay dependencia económica, ¿sí? La pensión no alcanza, falta de oportunidades laborales. Esto nos habla de que yo tengo que hacer ya una reflexión hacia mi plan, a lo mejor a mediano plazo, de qué voy a hacer yo para no tener dependencia económica en la vejez, ¿sí? Para tener, para completar esta pensión, para tener un ingreso que me permita a mí vivir con dignidad y decoro. ¿Y cuándo tenemos que empezar a trabajar esto? Desde ahorita mismo, ¿sí? También ahora con la pandemia nos dimos cuenta que hay una carencia de acceso a servicios de salud, de calidad y con calidez. Hay maltrato, abandono, despojo de los bienes de los adultos mayores y muchos y muchas carecen, como ya se los comenté, de una pensión o jubilación. Siguiente, por favor. En esta lámina vamos a ver que todos y todas demandantes de bienes y servicios. Y todos y todas tenemos claridad acerca de cuáles son mis derechos, pero falta relacionar que cuando yo ejerzo un derecho también hay obligaciones que yo tengo que cumplir. Siguiente. Ubico perfectamente cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Quiero que ustedes participen. Hay 93 personas ahorita viendo esta plática y quiero que participen. Quiero que me comenten o que comenten con el grupo cuáles serían mis obligaciones en el ejercicio al derecho al trabajo. Por favor, ¿quién levanta su mano? Quienes no tengan cámara pueden escribir o pueden utilizar el chat con toda la confianza. ¿Cuáles serían las obligaciones que yo tengo que cumplir al ejercer mi derecho al trabajo? A ver quién dice yo. A ver, Berenice Alegría, por favor. Cumplir con las metas y especificidades requeridas, comenta María Elvira Millán. Sí. ¿Cuál más? Cumplir con el horario establecido, dice Delia Toledo Cruz. Fíjense qué sucede. Y esto tiene mucho que ver con el tema que hoy nos ocupa, ¿eh? Nosotros de manera voluntaria, de manera, pues por la vocación que tenemos, elegimos servir a personas, ¿cierto? Yo digo que sí, porque si no hubiéramos elegido otra profesión. Por ejemplo, estudio mecatrónica o robótica y me voy a hacer carros a una agencia de coches. O estudio para ser veterinaria y me voy a cuidar a las vacas al campo. Nosotros elegimos
trabajar con personas, ¿sí? Dice también aquí Elvira, informar a los superiores sobre lo que estemos realizando. Mariana Tercero Ruiseco dice, mis obligaciones sería cumplir lo establecido con la ley federal, ¿sí? Tanto el patrón como el trabajador, etc. Obligaciones, cumplir con los objetivos establecidos, tratar con respeto a las personas que realizan un servicio. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, regresando a este punto, primero hay que tener conciencia de que de pronto los usuarios del servicio que nosotros prestamos no llegan emocionalmente al 100, ¿sí? Llegan con alguna situación de algún familiar que se perdió, alguna violación a sus derechos humanos en el ámbito de la protección a la salud y del cual resultó un daño a su familiar, etcétera. Llegan con una necesidad de que los atiendan y los atiendan bien. Dice cumplir con los objetivos establecidos y tratar con respeto a las personas que realizan un servicio. Bien, ahora vamos a ver que partiendo de esta premisa y ubicando, si me dan la siguiente diapositiva, por favor, que los derechos humanos son este conjunto de valores, de principios, de normas o prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser personas y de conformar una sociedad, y también con el hecho de que la finalidad de los derechos humanos es precisamente vivir con dignidad y decoro. Aquí les dejo una lista de los derechos que están establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y bueno, aquí vamos, igualdad y no discriminación, vida digna, independencia y autonomía, participación e integración comunitaria, seguridad y a una vida libre de violencia, servicios de cuidado a largo plazo, libertad personal, de expresión, de opinión, acceso a la información, a la nacionalidad y libertad de circulación, privacidad e intimidad. Siguiente, por favor. A la seguridad económica y social, a la educación, a la protección de la salud, al acceso a la cultura, al agua potable, la vivienda digna y decorosa, el acceso a la justicia, etc. Siguiente, por favor. Y aquí el problema no es que no sepamos nuestros derechos. El problema estriba que cuando yo quiero ejercer un derecho, me topo con pared. Porque la gráfica que están ustedes viendo es la que da la respuesta. Ha crecido más la población que los servicios. Y entonces, de pronto, fíjense ustedes, tenemos derecho al agua potable, que es un derecho de reciente inclusión en la Constitución, pero todavía hoy muchos hogares mexicanos no tienen agua potable. Siguiente, por favor. Ahora, quiero que vean esta gráfica. Son los 3 grupos poblacionales pues que con mayor frecuencia acuden a nuestros servicios. Y aquí quiero que ustedes reflexionen acerca de qué calidad de servicios les otorgamos y con qué calidez los tratamos. Es una reflexión personal que ustedes mismos califíquense. ¿Estoy dando mi 100 o estoy quedándole a deber a la institución? ¿Sí? Porque estas campañas del trato digno, del trato respetuoso, del trato humanizado, se han dado como resultado o como medida de prevención en contra de la violencia o de la discriminación que sufren estos grupos poblacionales por parte de servidores públicos poco pacientes, poco empáticos, ¿no? Y, por ejemplo, el ISSSTE, la campaña en el ISSSTE se llama Vamos a hacer un trato para el buen trato. En el IMSS, la campaña se llama SER. Sonrío, escucho y respondo. Y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la campaña se llama Del trato digno, todos y todas somos responsables. Siguiente, por favor. Vamos a ver que pues los adultos mayores van a ser un grupo poblacional
que cada vez va a tener mayor importancia, porque va a ir creciendo su población. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a pasar ya les comenté el concepto de los derechos humanos. La finalidad, siguiente, por favor. Vamos viendo que estas son las características de los derechos humanos. Son universales porque todos conforman un universo y son exigibles aquí en cualquier parte del mundo. Son interdependientes porque si se vulnera un derecho, como no se logra esta unidad y entonces están relacionados los derechos. Si no podemos ejercer uno, nuestra esfera jurídica se ve afectada. No tienen un lapso de vigencia, ¿sí? O una fecha de prescripción, o no caducan, ¿sí? Nos acompañan desde el momento mismo de la concepción hasta después de la muerte. No se puede negociar tampoco, si no están sujetos al cumplimiento de ninguna condición. Y siguiente, por favor, y son progresivos. Ahora, el 10 de junio de 2011, la Constitución tuvo su mayor reforma en materia de derechos humanos. En esta época se reforma incluso la denominación del capítulo primero de la Constitución, ¿no? El título que antes era de las garantías individuales, a partir del 10 de junio de 2011, se llama de los derechos humanos y sus garantías, porque las garantías son los mecanismos a través de los cuales puede hacerse justiciable incluso el ejercicio de algún derecho. Y bueno, en esta época se reforman 11 artículos, pero para el tema que hoy nos ocupa solo vamos a ver el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí encontramos en el párrafo primero que todos y todas somos titulares de derechos humanos. Aquí en la Constitución no dice que la persona a medida que envejece va a mermar derechos, ni tampoco dice que una persona dependiente o frágil no tiene derechos, o que alguna persona con un deterioro cognitivo o demencia deja de tener derechos. Todos y todas en los Estados Unidos mexicanos gozaremos de los derechos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano está. Es decir, contamos con un marco jurídico tanto internacional como nacional que vela por los derechos fundamentales de las personas. Ahora, en el párrafo tercero encontramos el mandato o el fundamento por medio del cual nosotros autoridades y nosotros servidores públicos tenemos el mandato de garantizar los derechos de las personas a las que yo estoy atendiendo. Y en este sentido, siguiente por favor, el Estado a través de servidores públicos, de mujeres y hombres que decidimos tratar con personas, tenemos el deber y la obligación de respetar, de proteger, de garantizar y de promover los derechos de las personas. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, siguiente, ubicamos que, siguiente, por favor, que los que estamos hoy aquí presentes, o la mayoría de los que están aquí presentes, somos servidores y servidoras públicas. El artículo tercero, fracción 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución, somos servidores públicos. Y viendo lo establecido en el artículo 108, nos dice también, nos lleva al ámbito también municipal. Y también comenta este artículo, prevé que las personas que manejan dinero público, fondos, valores, recursos etiquetados, somos servidores públicos. Siguiente, por favor. Y bueno,
Las campañas para el buen trato se han tenido que generar porque ustedes ven en esta lámina las instituciones que con mayor frecuencia en el año 2019 violentaron derechos humanos. Y aquí están el Seguro Social, ¿no? La Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad Social y Servicios, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda y la Secretaría de Marina. Cuando yo vi, durante muchos años, estuvo el IMSS y el ISSSTE con el primero y el segundo lugar. Ahorita, gracias a todo el trabajo que ha hecho el ISSSTE, trabajo en prevención, tenemos más de 10 años trabajando con el ISSSTE para prevenir que sus servidores públicos cometan algún acto de discriminación o de violencia. Y en ese sentido, cuando yo vi IMSS e ISSSTE, dije, seguramente es por negligencia médica. No. La principal causa por la que la gente se queja es precisamente por el maltrato. Por un servidor que no te mira cuando le estás llamando, por un servidor que está haciendo de todo menos poniéndote atención cuando te está atendiendo, por un servidor que teniendo el teléfono a un lado, repiqueteando todo el tiempo, no lo contesta, etcétera. Dice Mariano Martínez Pérez, ¿cuál es la fuente de esta información? Por favor, con muchísimo gusto, Mariano. Mira, estas instituciones están en el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí está esta lista. Ahí tú lo puedes consultar en la página www.cndh.org.mx. Tú te vas a informes especiales y ahí está el informe que da cuenta de estas instituciones que con mayor frecuencia violentan derechos humanos. Siguiente, por favor. Vamos viendo que el trabajo, de acuerdo al artículo 5º constitucional, dice el artículo 5º que todas las personas podrán elegir el trabajo que mejor les acomode sin más restricción que la licitud. Es decir, que sea un trabajo decente. Ese es el término que utiliza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Habla de trabajo decente, de trabajo del mercado formal, del mercado laboral formal y del mercado laboral informal. Bueno, tú eliges la profesión que más te acomoda con la idea de tener la práctica y la teoría e insertarte en un mercado laboral formal que te pague por esta realización personal y profesional de acuerdo a tu vocación. Y también sirve para llevar los satisfactores elementales de subsistencia a casa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, yo aquí les quiero recordar, todos nosotros hemos pasado por un proceso de selección para la obtención de un empleo. Y les quiero recordar este proceso. Llegamos a personal y nos dan un formato que hay que llenar en donde nos dicen, ¿tienes la disponibilidad de horario? Y le ponemos que sí. ¿Tienes la posibilidad de cambiar de residencia? Y le ponemos que sí. ¿Tienes la posibilidad de viajar? Y le ponemos que sí. ¿No es cierto? Y estamos conscientes de cuál va a ser la retribución para ese esfuerzo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Y luego, ¿qué sucede? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Cuando ya tenemos el empleo, ¿qué sucede? ¿Ubican estas actitudes?
es cuando ya tienes el empleo y te dicen, por ejemplo, hay que, por necesidades del servicio, te tienes que ir a trabajar ¿a dónde? A una zona urbana o a un estado de la República que no es el tuyo, etcétera. Y tú dices, no, ¿qué pasa? Por necesidades del servicio, te vamos a cambiar el horario de trabajo. Y empieza la ley del embudo. ¿Sí? Yo quiero todo, pero doy poquito. Siguiente, por favor. Y esto es ya cuando empieza a haber un colapso. Aquí ven ustedes, con esta pandemia, nos dimos cuenta que uno de los sectores en donde tenemos más retos para la atención con calidad y con calidez es precisamente el de los servicios de salud, ¿sí? Con esta pandemia, todos y todas hemos tenido que ver cómo nos adaptamos a esta nueva realidad de trabajo y cómo sacamos nuestro trabajo con lo que hay, con la mejor actitud, con la mejor disposición. E incluso hemos tenido que poner de nuestra bolsa, ¿sí? Para las personas que pues no teníamos una cámara en nuestra máquina ni un micrófono, pues había que comprar la cámara, ¿no? Había que comprar el cubrebocas, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión es ver que con lo poco o con lo mucho que tú tienes, sacar el 100%, tratando de sacar tu trabajo con calidad, pero también con calidez, con lo que hay, ¿sí? Porque, pues vimos ahorita en esta época de pandemia, ¿no? Que hay muchísima carencia. Aquí estamos viendo a un médico improvisando un traje quirúrgico con lo que había. Y lo que había eran unas sábanas. Y con eso él está haciendo su trabajo. De pronto así nos pasa. Vamos viendo con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver rápidamente el perfil del servidor público para evitar el colapso. Es decir, para empezar a detectar cuando yo ya estoy empezando con una actitud de enojo, de frustración, de ira. Se vale y es muy asertivo hablar de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, sobre todo en esta época de pandemia. En esta época, ¿qué sucedió? Pues nos cambió la vida de un día para otro, ¿no? A partir de marzo del año pasado, las autoridades dijeron que había una crisis sanitaria a nivel mundial desde, si mal no recuerdo, desde noviembre del año previo. Y de un día para otro nos cambió la vida. De un día para otro los niños dejaron de ir a la escuela. De un día para otro nosotros empezamos a hacer trabajo en línea. De un día para otro mucha gente perdió la vida, mucha gente perdió familiares, mucha gente perdió trabajo, la fuente de ingresos de muchas personas y muchas más que murieron. Entonces nosotros hoy que estamos aquí, tenemos que estar doblemente agradecidos con esta fuente laboral que tenemos y tratar, sí es cierto, Elvira Millán dice, incrementó la mortalidad materna, sí, incrementó la mortalidad también de personas adultas mayores, incluso estaban hablando a propósito de estadísticas que iba a cambiar esta proyección tanto de CONAPO como de INEGI por la alta tasa de mortandad que había habido durante la pandemia con este sector de la población. Y bueno, aquí hay que hablar de que nosotros los que estamos hoy aquí tenemos una actividad remunerada. Y en ese sentido tenemos que tratar de darle a la institución el 1000. ¿Por qué? Porque hay que tratar
a la gente como quisieras que a ti te trataran. Hay que dar lo mejor que nosotros tenemos como personas para dar un trato humanizado, un trato respetuoso a la persona a la que estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy de este lado del escritorio, pero mañana puedo ser yo, o mi hija, o mi marido, o mi nieto, el que esté necesitando de algún servicio. Y bueno, ¿cuál es el perfil? Para que haya calidad y calidez tiene que haber armonía en estas tres esferas. El ámbito profesional. Tenemos la teoría y la práctica y estamos insertos en este mercado laboral. Pues, logré mi plaza, logré mi lugar, o estoy en camino para que me den mi estabilidad laboral. Estoy ahí, en donde yo elegí estar por mi vocación de servicio. Ahora, ¿qué hay que tener en la esfera humana? Porque recuerden que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Si tú no tienes respeto hacia ti mismo, hacia tu cuerpo, hacia tus emociones, pues ¿cómo vas tú a dar lo que tú no tienes? Entonces, en la esfera humana tiene que haber valores, valores universales bien cimentados. El valor del amor hacia el prójimo, el respeto hacia mis semejantes, el tratarnos fraternalmente los unos con los otros, ¿sí? Porque miren ustedes, todos somos iguales en dignidad y derechos. No hace diferencia un título, no hace diferencia una cartera, no hacen diferencia los bienes muebles o inmuebles que tengas. ¿Sí? Tú vales como persona lo mismo que las demás personas. Todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. Y todos y todas merecemos ser respetados. Y todos y todas tenemos que atender las necesidades específicas, características y contexto de la persona a la que yo estoy atendiendo. Si estoy atendiendo a una persona que no habla bien el castellano porque pertenece a una etnia y yo no hablo su dialecto, ¿qué voy a hacer? Me voy a adecuar, ¿verdad? A modo de que esa persona pueda expresarse en su idioma y yo poder apoyarla en lo que yo hago. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un traductor. ¿Qué es una persona que no habla, que no escucha y no habla? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar a un traductor en lengua de señas. ¿Qué es una persona débil visual? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tratar de que lo que yo le dé esté en su lenguaje, que es el braille. No voy a tratar de adecuarme a esas necesidades y características y al contexto de la persona. Ahora, para mí, lo más importante es qué estamos haciendo con el trabajo personal para dar un trato humanizado. Les repito, no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo tiempo para alimentar mi cuerpo bien, para mi tiempo de sueño, mi tiempo de esparcimiento, voy a estar cansado, fastidiado, enfadado. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar actos de violencia o voy a utilizar un lenguaje no apropiado con la persona que tengo enfrente. ¿Sí? Y vámonos, por favor, porque tenemos ya unos pocos minutitos. Quiero que me pongan en la diapositiva 74, por favor. Aquí, ¿qué hay que hacer? Es muy sencillo, ¿sí? El buen trato tiene que ver con este trato respetuoso, trato humanizado, con adecuarnos a las circunstancias, al contexto y a las necesidades de las personas. Entonces, hay esta manera de tratar. Hay un decálogo para dar buen trato, hay un decálogo para recibir buen trato y voy al resumen de qué hay que hacer para el trato humanista.
Sencillo, dar los buenos días y sonreír. Recuerden ustedes, hay muchísimas personas que no saludan, que no contestan el saludo. Tú dices buenos días y parece que le hablaste a la pared. No importa, hay que seguir dando los buenos días, porque la educación es de quien la da, no de quien cree merecerla, ¿sí? Hay que ser amables y atentos. Hay que ser solidarios y respetuosos con las personas. Hay que saber compartir, aceptar las diferencias de opiniones. Puedes o no estar de acuerdo con la postura del de enfrente, porque gracias a Dios, todos y todas somos diferentes, ¿sí? Aquí la cuestión es, tú puedes defender tu punto de vista de manera respetuosa y asertiva y escuchar el punto de vista del de enfrente. No pasa nada. Reconocer y respetar mis derechos, pero también ubicar que si yo cumplo con todas mis obligaciones, nadie tendría por qué conculcar mis derechos, ¿sí? Hablar adecuadamente, utilizar un lenguaje incluyente, un lenguaje, incluso un lenguaje corporal que sea incluyente. Hablar adecuadamente, ser mediador entre mis compañeros, conocer y cumplir mis deberes y obligaciones, usar de manera permanente expresiones como por favor, gracias, perdón, muy amable, con permiso, etc. Cuidar el ambiente, cuidar mis útiles de trabajo, ser organizado y limpio y puntual. Y bueno, estoy atenta a las dudas, los comentarios que ustedes deseen realizar. Muchísimas gracias por su tiempo. Se nos fue muy rápido. Cualquier cosa, estoy a la orden aquí en el chat y agradezco muchísimo esta atención y este tiempo que me han dispensado. Muchísimas gracias, licenciada Marisela. Si me permite, quisiera compartir con ustedes algunas dudas que surgieron a lo largo de su exposición. Y una de ellas es, sí, podría hacer mención de las disposiciones normativas que garantizan los derechos humanos de las personas adultas mayores. Claro que sí, miren, el marco jurídico de protección a nivel internacional todavía hoy no contamos con una convención a nivel mundial. Hay una convención que se promulga el 15 de junio de 2015 a propósito del Día de Toma de Conciencia en contra del abuso y el maltrato en la vejez. Es promulgada por la Organización de los Estados Americanos, es una convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas de edad. Pero nuestro país todavía hoy no la ha firmado, no la ha ratificado y mucho menos la ha implementado, ¿sí? Tenemos una ley que data de 2002, que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es una ley que le da facultades o atribuciones a muchos organismos gubernamentales, pero todavía hoy esa ley no cuenta con un reglamento. El único estado que cuenta con ley y reglamento y solamente para la cuestión de la pensión social es Zacatecas. Es una ley poco conocida, e insisto, es una ley que no está reglamentada. Entonces, urge de verdad, es uno de los principales retos del Estado mexicano, fortalecer este marco jurídico de protección hacia la persona adulta mayor. Muchas gracias, licenciada. Esto es en cuanto a las inquietudes que nos manifestaban en el chat. Otra de las dudas es relativa a qué valores o principios deben considerarse para brindar un buen trato a las personas adultas mayores. Estos que les leí al último, ¿cuáles son estos principios de buen trato? Pues dar los buenos días, sonreír, verlo a la cara. De pronto la persona ya no escucha bien y lo que hacemos es gritar. No, hay que ver a la cara, hay que ver a los ojos para tratar de que la persona nos siga y nosotros nos demos a entender lo que estamos tratando de transmitir. Hay que valorar y reconocer a la persona como ser individual, con sus necesidades y características específicas, ser empáticos. Si la persona no escribe rápido, si no sabe leer y escribir,
No te cuesta nada tomar la pluma y hacerle tú el apunte. Tratar de que te entienda, ¿sí? Hay que acordarnos que de pronto tú puedes dar una instrucción, sí, ahorita terminando de aquí, va al segundo piso, a la oficina de tal lugar, y después se va a sacar tales copias. No te cuesta nada acompañarlo. No te cuesta nada si tienes la posibilidad de sacarle tú las copias, sacárselas. Sí, hay que apoyar al adulto mayor. Hay que respetar también su autonomía personal, hay que explicarle qué es lo que vas a hacer, cuál es el proceso y que él elija, que él tome la última decisión, ¿sí? También hay que tratarlo con igualdad. Hay que respetar su identidad, ¿sí? Hay que informarlo, comunicarle y que él decida, que a modo de que tú te des a entender y que él decida. Sí, hay que tratarlo un poquito como quisiéramos que nos trataran a nuestro abuelo, a nuestra abuela o a nosotros mismos. No tiene ciencia, es una cuestión de agradecimiento a la vida, de tratar al adulto mayor con consideración y con respeto. Muchas gracias, licenciada. Pediría por favor a la participante Yuri Yasmín que active su micrófono y que realice de manera puntual su pregunta, por favor. Tienes tu micrófono apagado, preciosa. Ay, Ya. bueno, más que pregunta es felicitarla, ¿no? Porque es muy interesante esta información que nos da. Los adultos mayores para mí, en lo personal, creo que son las personas más vulnerables. Y lo peor de todo, más vulnerables por los servidores públicos, por el trato que le dan, ¿no? A veces un adulto mayor se acerca pidiendo ese apoyo de algo, ¿no? Por ejemplo, una despensa. No hay. No, ahorita no hay o no contamos con eso. Cuando es un derecho que tienen, ¿no? Muchas veces minimizamos eso. Y creo que lo que usted acaba de decir son cosas tan sencillas que como servidor público debemos de poner en práctica, ¿no? Y sobre todo, algo importante, no podemos dar lo que no tenemos. Y muchas veces es triste eso. A mí me acaba de dar tristeza los datos que acaba de dar, ¿no? Donde no hay una convención y que no está firmada por México, o sea, que faltan, que no se sigue de oficio el maltrato de los adultos mayores, es triste, es muy triste, porque siento que un adulto mayor es como un niño, pero con muchas experiencias, ¿no? Entonces, muchas felicidades por toda la información y sobre todo porque se ve la empatía que usted tiene hacia esos adultos mayores que están en un estado de vulnerabilidad. Muchas felicidades y para nosotros es de gran ayuda. Acá me encuentro con una compañera. Nosotros apenas acabamos de recepcionar lo que es Casa Día y creo que algo importante para todos los servidores públicos es capacitarnos sobre estos temas en adultos mayores, porque como usted decía, pues sí son el dato, pues sí son muchos adultos mayores, ¿no? En esta etapa. Entonces, como servidores públicos, creo que la mayor parte de las personas que también atendemos son adultos mayores. Entonces, creo que sí debe de haber una capacitación con todos hablando de este tema que muchas veces minimizamos. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. A mí, al principio de mi vida profesional elegí trabajar con adultos mayores porque lo que les pasa también a los niños es muy, 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 muy doloroso, muy difícil. Y prefiero trabajar con los adultos mayores porque también sufren, también viven violencia, pero tienen más herramientas que los niños y las niñas, ¿no? Y en ese sentido también me empecé a inclinar mucho por este tema porque a mí la persona que me fortaleció emocionalmente fue mi abuelo. Y ahorita tengo a mi cargo a mi padre de 80 años. Entonces, es difícil, muy, muy difícil, es muy desgastante. Tienes que tener, como se los dije, de manera muy respetuosa y asertiva
hacer las cosas y hacerlas por amor, ¿no? Y también sé todos los problemas que suceden en las familias, porque de pronto hay muchísimos hijos y ni uno, ¿no? Entonces hay que tener amor hacia tu linaje. ¿Por qué? Porque tú te llevas una ganancia secundaria. Mi nieta, mis hijos están viendo cómo estoy tratando yo a mi padre y cómo traté a mi abuelo. Y en ese sentido, ellos están aprendiendo a que así van a tratarse entre ellos y algún día pues yo tendré ese privilegio de ser atendida por ellos como yo lo estoy haciendo con los míos, ¿no? Entonces, es una cadenita. Y también me ha servido para ver que tenemos que tener muchísimas previsiones desde ahorita. La económica, de verdad, no lo echen en saco roto. Es muy importante tener un recurso económico en la época de la vejez. Es muy importante. Dicen por ahí que es la salud. Sí, la salud. Pero si tienes un colchoncito económico, ¿no? Vas a estar más tranquila. Si te falta dinero, empiezan a ponerse las cuestiones de depender de alguien. Y les digo, aquí la clave es, para no tener actos de violencia, ¿sí? No depender de nadie, depende de quién, depende de ti. Y quien tiene que allegarse de esas herramientas para tener dignidad y decoro en la vejez, eres tú, sembrando con tus afectos y haciendo lo propio, un colchoncito económico, cuidar mi salud, porque no es padre decir, ay, tiene 100 años y está postrado en una cama. Es muy padre decir, tiene 90 y ahí anda, despacito, paso a pasito, pero puede hacer sus actividades básicas de la vida diaria. No depende de nadie para ir al baño, no depende de nadie para comer. Es muy triste cuando los hijos se están peleando porque no les toque cuidar a su adulto mayor. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces vamos a cambiar eso para nosotros mismos. Muchas gracias, licenciada, por estas aportaciones que nos comparte el día de hoy. Y para cerrar esta charla, le pediría por favor a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, si es tan amable, por favor, de hacer los comentarios finales. Muy buenos días, gracias Elenita, buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto cerrar esta plática el día de hoy, en nombre de don José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal. Agradezco a la maestra Marisela Medina esta plática tan importante que el día de hoy nos impartió a todas y a todos. Sin duda, la reflexión especial sobre los derechos humanos de las personas mayores es un tema que a todos nos ocupa y que desde luego para quienes nos dedicamos y estamos laborando en el servicio público, es una visión que no debemos perder, la atención específica a los adultos mayores de acuerdo a sus circunstancias, a su contexto y a este trato humano que es tan necesario que todas y todos realicemos en nuestro trabajo. Lo que la maestra Medina nos acaba de exponer refleja una realidad muy cruda y muy triste ante la indiferencia en los derechos o en la garantía de derechos de los adultos mayores, al conocer que ni siquiera tenemos ratificada una convención firmada. Sin embargo, eso no nos limita. Al contrario, nosotros desde el ámbito donde nos desarrollamos tenemos toda la facultad para proveer a las personas mayores la garantía y el acceso a todos sus derechos. Nosotros desde Derechos Humanos, otras compañeras como ya le expusieron en DIF, en Fiscalía, en todas las instituciones públicas. Entonces de ahí la reflexión a que ese trato humano permanezca, a que de verdad tengamos una actitud de servicio y de empatía. Y en este caso, porque hablamos de personas mayores, pero en general con todas las personas, porque esa es nuestra tarea fundamental. Muchas gracias, maestra. Y Elenita, cedo el micrófono para el reconocimiento. Muchas gracias. Buenos días a todas.
Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Y les pediría por favor a mis compañeros, si son tan amables, de proyectar el reconocimiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga a nuestra invitada del día de hoy como muestra del agradecimiento por la plática en línea del trato digno. Todas y todos somos responsables. Reconocimiento que está firmado por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muchísimas gracias, licenciada Marisela, por estar esta mañana con todas y todos nosotros, y les pediría por favor a todas y a todos quienes les sea posible que puedan encender sus cámaras para tomarnos una foto final con nuestra invitada de esta mañana. Muchas gracias. A continuación, le doy el uso de la voz también a nuestro titular, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para que también se despida de todas y todos nosotros. Adelante, por favor, licenciado. Gracias, gracias maestra Elena, gracias a la maestra Marisela Medina, y quiero felicitar y me da mucho gusto ver a la maestra Claudia bien de salud. Qué bueno que ya está con nosotros. Siempre es un gusto cuando nos recuperamos de cualquier tema de salud. Así es que bienvenida maestra Claudia y muchísimas gracias maestra Marisela. Yo creo que ya nos despidió muy bien la plática la maestra Claudia. No quiero ahondar más que con nuestro agradecimiento y mi invitación a todas y todos a que ese estilo de vida de respeto a los derechos humanos lo hagamos presente, lo fortalezcamos cuando se trata de personas de edad avanzada, cuando personas adultas están cerca de nosotros, tenemos la oportunidad de tener un acercamiento con ellos, lo hagamos siempre con respeto a sus derechos, pero sobre todo con calidez, con que sientan ese calor humano que tanto ayuda a las personas de la tercera edad, las personas de edad avanzada. Muchísimas gracias, maestra Marisela, le agradezco muchísimo su apoyo para estas pláticas y salúdeme por favor al primer visitador, salúdenme mucho a la maestra Rosario, les agradecemos muchísimo su apoyo, que estén muy bien. De su parte, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias.